Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Nuevo programa de Planetas y Atlántidas en el que arrancaremos con la llamada de Manolo Rollo hablándonos del café con leche. Después daremos paso a Teresa Abedul coordinando la sección Ratones de Biblioteca para hablarnos de nuevo junto al escritor Juan Luis Jiménez de serendipias culinarias. ¿Y qué son las serendipias culinarias? Pues vienen a ser recetas de cocina que se descubrieron por casualidad, como por ejemplo, cómo se descubrió el primer helado, o las galletas con pepitas de chocolate, o el dulce de leche. Así que todos aquellos que sientan curiosidad por la cocina, hoy lo disfrutarán. Buenas tardes, Teresa y Juan Luis. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Juan Luis. En Temalunáticos nos acompañará Emilio Porta junto a los escritores y psiquiatras Manuel Oliva y Juan Sánchez Vallejo, que nos hablarán del cáncer desde otro punto de vista. Nos mostrarán la forma trágica y pesimista que individual y socialmente es percibido el cáncer, para demostrarnos que no corresponde en absoluto con la evolución que la medicina ha realizado en su tratamiento. Juan Sánchez Vallejo nos hablará de testimonios reales en los que las personas han superado el cáncer y han empezado a tomarse la vida de una forma diferente. Será un tema delicado, pero visto con esperanza. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Y para finalizar, en la sección Cazadores de Duendes, tendremos con nosotros vía telefónica al escritor Ruy Vega para hablarnos de señales alienígenas en su última novela. Y ahora comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, como decía antes, buenas tardes, Manolo Rollo. ¿Qué nos cuentas del café con leche? A ver, ¿qué te ha pasado, hombre? Hola, buenas tardes. ¿Es ahí el restaurante que desayuno yo esta mañana? Sí, uno que está al lado de un hospital que hacen análisis de sangre. Sí, ese. Oiga, ¿qué aceite usan ustedes? No, lo digo porque me he comido unas porras y se han liado a darme porrazos en el estómago que lo tengo magullado. Sí, vamos, con decirle que llevo el bazo medio roto, claro, toda la mañana dando porrazos, mire usted. Oiga, ¿y la leche? ¿Qué leche es esa? No, porque es que tengo una acidez, mire usted, tengo una acidez que parece que me tomo un zumo de limones. Parecía esta mañana yo un señor que han llevado a urgencias, que se había tragado un yo-yo, y hacía la digestión cada 5 minutos, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y así estoy yo. No, es que yo creo que ustedes, como nos ven entrar desmayados, nos dan cualquier cosa. Pues que sepan que lo que va de siglo se han descubierto más enfermedades que remedio. No, lo digo porque es que luego te mueres y no sabes si ha sido del café con leche. Bueno, pues tomen nota. Vale. Bueno, tenemos ya con nosotros a Teresa Abedul, autora del libro Bodoko, el hilo de la vida, para todos aquellos que adoran la cultura japonesa,
y a Juan Luis Jiménez, autor de la novela El don de Sofía, para quienes aman la literatura fantástica y policíaca. Como ya comentaba antes, hoy los dos escritores, ambos publicados en Ediciones Atlantis, nos hablarán de las serendipias culinarias, es decir, esas casualidades que llevaron a descubrir ciertas recetas. Y es que saben que el primer helado se descubrió en California, cuando un niño se dejó por la noche olvidado en el porche un vaso con gaseosa y un palo dentro. Pues buenas tardes, Teresa Bedul, y buenas tardes, Juan Luis Jiménez. Buenas tardes, Juan Buenas Luis. tardes, Gracias Jota. por estar con nosotros esta Era tarde. un polo, ¿no? Un polo. Y tanta Un risa. palo Sí, dentro era un polo, ¿no? Es lo que ahora luego se hizo, un no polo, sé. sí señor. Polo. Vamos, que nos cuenten los dos. Pues mirar, en Ratones de Biblioteca hemos hablado de serendipias científicas, literarias, y hoy toca el turno pues de las culinarias. Sí, esas recetas que salen por chiripa y que saben chipén. Y Juan Luis sabe unas cuantas. Por favor, Juan Luis. Vale, gracias, Teresa. Pues si os parece, empezamos por los polos de helado. ¡Ay, ¿Ha qué dicho Jota? ricos! Venga, a ver. Vale. Ahora que ya que está aquí el calor, ¿verdad? Sí. Y apetece tanto. Bueno, pues como decía Jota, se lo debemos a un niño que vivió en California y en el año 1905 se dejó olvidado en su porche un vaso con gaseosa y un palo de cocina dentro. ¿Qué ocurrió a la mañana siguiente cuando se despertó? Que se lo había tomado el gato. No, podría haber sido, pero no. Estaba todavía, lo que pasa que se había congelado y al retirar el palo se sacó lo que es el primer polo de la historia. Anda. Hombre, sabemos que esto en el antiguo Egipto, del que ya hemos hablado en este programa, pues ya se utilizaban estos compuestos de escamas de hielo y zumo de frutas pues para refrigerar las bebidas. Utilizaban unas copas con 2 departamentos de tal manera que el zumo no se aguara. ¡Qué rico! Pero volviendo al pequeño Epperson, que es así como se llamaba el niño de California, este guardó su secreto durante 17 años, hasta que en 1922 decidió enseñarlo en un baile para sorprender a todos los compañeros de curso. 17 años. Pero enseñó el mismo polo que había hecho otro nuevo. Digamos que se lo Otro quizá. tomó y hizo unos cuantos. Ah, bueno. Me imagino que fue refinando todo el sistema y cuando lo enseñó causó sensación, claro. Y vendió, de hecho, bueno, lo que hizo fue patentar el polo de helado y se lo vendió a la Popsicle Corporation. Pero pondría otras cosas que no fuera gaseosa, claro, porque un polo de gaseosa no... Pues tendrá seguramente. efectos Zumo de secundarios. naranja, en fin. ¿Sabes qué es? O sea, que guardó el secreto del polo durante 17 años para ser el alma de la fiesta. Efectivamente, y lo consiguió. Y hasta el día de hoy. Sí, sí. Madre mía. Pues yo os voy a contar las galletas estas que tienen pepitas de chocolate. ¿Os gustan? Ah, sí, son muy ricas. Sí, pues fijaros cómo nacieron. En 1930, una señora tiene una fonda y para desayunar a sus huéspedes les prepara galletas. Está haciendo la masa y se da cuenta que no tiene cacao en polvo. Y no le da tiempo de ir a comprar, la masa se le va a pasar. Entonces, ¿qué hace? Ve que tiene una tableta de chocolate. Corta de no muy buenas maneras la tableta de chocolate y la incluye en la masa, pensando que el chocolate se va a derretir. Nada más lejos. No se derritió y se quedaron las ricas pepitas de chocolate en la masa de la galleta. Incrustadas, qué rico. Sí, Galletas con tropezones. sí, galletas con tropezones de chocolate. La que es curioso. Sí. Bueno, y si pensamos en dulce de leche, ¿qué país os viene a la ¡Oh, che, pibe! Argentina, pero Uy. bueno. Pero bueno. Pues según parece, en el año 1829, mientras se preparaba la firma del Pacto de Cañuelas, la criada de Juan Manuel de Rosas pues estaba hirviendo leche con azúcar para acompañar al mate para la reunión. Y mientras atendía a los invitados, pues lo dejó cocinar hasta que cuando volvió a la cocina se encontró una sustancia espesa y marrón. ¿Y ¡Qué horror! qué dijo? Digo, bueno, pues ya de perdidos al río. Digo, a mi patrón, voy a decirle lo que hay. Lo probaron y bueno, y fue un éxito. Fue valiente la señorita, ¿eh? Porque le podían haber puesto patas en la calle y una bronca, Pues pero sí. no, mira, Y de eso nos beneficiamos a día de hoy, porque a mí el También. dulce de leche me encanta. te gusta. Sí, está Muy rico, sí. Y Luego, ¿cómo lo comercializaron y eso? A partir de que les gustó a todos, dijeron, aquí tenemos un filón, ¿no? Vale. Ya lo del pacto al fin de la guerra civil ya era lo de menos. Lo importante era el bueno, dulce de leche. ayudó, algo ayudó. Y los copos de maíz de los desayunos, las cajas estas que vuelcan, Los cornflakes, qué ricos. pues no sabéis cómo nacieron. Estos sí que tienen miga o ahorro. Procura no asustarme que yo me los tomo todos los días No. para desayunar, o sea No. que... Pues mira, los hermanos Kellogg's eran médicos
y tenían un hospital y querían mejorar la dieta de sus pacientes. Y se les ocurrió el maíz. Con tan buena suerte que dejan olvidados en un cazo unos granos de maíz. Y se van a hacer otras cosas. Cuando vuelven aquello está correoso, no, lo siguiente. Pero piensan, no vamos a tirarlos. Los meten al horno. Al sacarlos, se los dan a probar a los pacientes y todos encantadísimos de la vida y delicioso. Así, crujientes. Inmediatamente patentaron los cornflakes de Kellogg's y hoy en día son famosos y millonarios. Sí, sí. Y además son los originales. Los originales, sí. Menudo imperio, montaron. Bueno, ¿y las patatas chip? Que tan malas son para la dieta y tanto nos gustan a todos. Ay, sí, A ver, cuenta, Es una historia súper curiosa. Porque, bueno, era un cliente en un restaurante muy pesado que cada vez que le servía las patatas, con la guarnición, ¿no?, decía que se lo retirasen porque no estaban lo suficientemente finas. Hasta que a la cuarta vez ya el chef decidió que les iba a cortar en redondo y tan finas como papel de fumar. Las frió y, bueno, fueron un éxito y hasta el día de hoy. Qué bueno. ¿Y las cortó a cuchillo o con mandolina? A cuchillo. Tiene mérito, ¿eh? Cuchillo jamonero, por lo menos. Madre mía. Y hay una leyenda que cuenta que en el año 1762 estaba el conde de Sandwich apostando, que a nosotros nos gusta ir a Ascot, ¿no? Bueno, pues a él le gustaban las apuestas. Hablando de Ascot, de antes Ascot. de con tu sombrero, Pues- es que tengo que decir que hoy Teresa ha traído un sombrero absolutamente precioso, pero es que, en fin, ustedes no lo pueden ver, pero imagínense un sombrero de los de las carreras de Ascot, estos así tan, bueno, con floripondios, con cosas, con una cosa preciosa. Y estás muy Qué bien, con él, exagerado. muy guapa. Pero siempre Muchas gracias, trae- pero muy exagerado. Pero este es muy especial. Siempre muy trae especial. sombreros especiales, Teresa. Muchas gracias, qué caballeros. Bueno, pues como os iba diciendo, era tan aficionado a apostar que no se quería ni levantar para ir a almorzar. ¿Y qué hacía? Pedía que le sirviesen una loncha de ternera asada entre 2 trozos de pan. Sus compañeros de juego no querían ser menos que él y decían, yo como sándwich. Qué bueno. Y entonces a todos, de ahí salió el sándwich de ternera asada con 2 rebanadas de pan. Bueno, que es una gran Sí. cosa, una gran idea, vamos. El conde sándwich. Yo como sándwich, como el conde de sándwich. Como sándwich. Ya está. Claro, decía inventado. yo como sándwich, adverbio Que era el comparativo, pero ahora conde. dice yo como, de verbo como sándwich. Ah, qué listo eres, qué agudo con las palabras. Juego Me eso. gusta. Bueno, y la salsa inglesa tiene una historia también muy curiosa. Resulta que un noble inglés que había viajado por la India, cuando volvió, se había obsesionado con una especia. Y quería que 2 químicos trataran de investigar y descubrieran un producto que supiese igual. Entonces estuvieron investigando y probando y al final el resultado no le gustó para nada. Total, que lo dejaron almacenado y al cabo de 2 años los químicos volvieron a sacarlo, lo probaron y de ahí viene la salsa inglesa, la típica salsa inglesa con vinagre, melaza y demás. Oye, mira, como Darwin, que él hizo la evolución de las especies y esto es la evolución de las Las especies. especias. De las especias, sí, sí. Claro, Emilio. Qué malo, qué chiste malo. Tiene que me da miedo, ¿eh? Bueno, no está mal, no A ver, está mal. ¿cómo os gusta, Manuel, cómo te gusta tomar el helado? ¿Con A mí el- cucharita? No, yo en cucurucho. En cucurucho, o sea, dándole lametones a la bola y Que se- cogiendo las gotitas que, Que se me caen. ponga todos los labios y toda la cara de chocolate, vamos. ¿Y a ti, Emilio? ¿El qué? El helado, helado. ¿cómo te gusta El helado comerlo? que más me gusta es frío. Ah, bien. Sí, porque el caliente es una cosa. Pero terrible. ¿cómo lo tomas? ¿Refinadamente con una cucharita? Mira, yo te digo Con la palo, verdad, con mira, lo cojo, cucurucho. lo cojo de la nevera directamente con la mano y a puñados. Me pongo perdido, me pongo una cosa horrible. Hazte una foto algún día y luego la Claro, contamos. claro. Tú con el sombrero y yo con el helado, así Vale. vamos. ¿Tú, Jota, cómo te Yo gusta? soy de cucurucho como Manuel, sí. Juan Luis. Sí, yo también, igual que Jota. Bueno, pues. Pero el a mí cucurú, solamente me gusta de fresa. Solo de fresa. Sí, a algo de mí también, chocolate. a mí de ¿Verdad que fresa, sí? Es de que de fresa. fresa. Claro, pero tú por lo de Aranjuez, que hay muchas fresas. en Claro, Aranjuez, claro. porque el helado de espárrago en Aranjuez no debe estar no muy está bueno, rico. ¿no? Tú dar ideas a los chefs y veréis cómo Bueno, lo sacan. Es que Jota tiene una finca en Aranjuez y cultiva cosas, o sea que por eso lo digo. Pero bueno, vamos a ver qué le pasó a un heladero en una feria que tuvo mucho éxito su helado y se quedó sin terrinas. Pero tenía todavía mucho helado por vender y muchos clientes deseosos de comprar. Vio que en el puesto de al lado había un pastelero y tenía gofres. ¿Qué hizo? Cogió un gofre, hizo un cucurucho
y sirvió la bola de helado. Éxito total y rotundo. ¡Qué bueno! ¡Qué gran idea! Sí, sí. Una solución pragmática y... Qué dan cosa. esas- Ya ves. Qué cosa, lo juntáis. Ahora, la receta que nos va a contar Juan Luis, a mí es que me rechifla. Sí, bueno, la crêpe Suzette, bueno, que tú la pronunciarás mejor, como Tú lo has es. dicho fenomenal. Esta tortita hecha con harina de trigo, huevo y leche, que se fríe en una sartén, ¿no? Y se sirve con templada y se flambea con brandy. Qué Bueno, rica. pues imaginar, año 1895. Estamos en Montecarlo, Qué bien. en una cafetería. Como cliente, el príncipe de Gales, futuro rey Eduardo VII de Inglaterra. Y como joven asistente de cocina, pues un chaval de 14 años, con la presión de tener que satisfacer al príncipe de Gales. ¿Qué ocurre? Que mientras estaba preparando la crêpe Suzette, rellena de mantequilla, pues el brandy empezó a arder en la sartén. Y al final el dulce se chamuscó. Qué horror, qué pobre. ¿Qué hizo? Pues nada, dijo, se lo voy a dar a probar, y aquella deliciosa catástrofe resultó una sinfonía de sabores dulces para el paladar, que desde entonces fue el dulce favorito del futuro rey de Inglaterra. Viva Eduardo VIII, hombre. Séptimo, qué bien. ¿Séptimo o Pues ahí los octavo? tenemos. Séptimo. Séptimo. bueno. Séptimo. Bueno, y la masa madre o la madre de la masa, ¿sabéis cuándo nace? No. Pues ¿Cuándo nace? antes de tener levadura, ya las antiguas civilizaciones elaboraban pan. Era un alimento básico como ahora. Ellos deseaban elevar esa masa que conseguían, y entonces, ¿qué hicieron? Pues un día una señora hizo una masa con harina y agua y también se le quedó olvidada. Aquí los olvidos son muy importantes. La mala memoria es primordial a todo esto. Entonces esa masa olvidada terminó por inflarse, acidarse y ruina para la señora. Tampoco la desechó ni la tiró. ¿Qué se le ocurrió? La metió al horno. Y ¿Y? entonces salió un pan riquísimo, que es el primer pan de masa madre. Pero bueno, Haremos. de Hoy verdad, sí. que es lo que aprendemos cada día aquí con vosotros, ¿eh? Es una cosa increíble. Sí, sí, todo por el olvido. Pues ahora es súper chuli lo que os va a contar Juan Luis. Sí, A ver. Venga, nos da tiempo a la última. Venga. Esta es muy cortita. Simplemente el rico y fino hojaldre, a quien se debe el descubrimiento, al pintor Claudio de Lorena, que antes que pintor fue pastelero, y según parece se le olvidó un día poner mantequilla en una masa pastelera. De ahí resultó pues el hojaldre. que ¡Ah, tan qué rico está. apetito! Me está entrando a la hora de la merienda. No, Muchas gracias, Juan Luis. Pues- Gracias, Jota. Teresa. Gracias, Teresa Bedul, y gracias, Juan Luis Jiménez. Vamos a publicidad y continuamos con Tema Lunáticos. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean.
Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, como comentaba al principio del programa, tenemos hoy junto a Emilio Porta en Tema Lunáticos a dos expertos en psicología. Buenas tardes, Manuel Oliva. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, Juan Sánchez Vallejo. Hola, buenas tardes. Y por supuesto, buenas tardes, Emilio Porta. Buenas claro. tardes. Siempre, es Sí, que antes sí no que lo ha te dicho. quejas, Antes no, aquí... no, es que antes no ha dicho buenas tardes, Emilio Porta. Y claro, me he ignorado olímpicamente. Ay, bueno, que te pones celoso, te pones celoso. Claro. Bueno, hoy, bien, en esta sección llevamos un par de programas, bueno, un poco más serios quizá, ¿no? Y vamos a ver desde un punto de vista esperanzador un tema tan delicado como es el cáncer. Juan Sánchez Vallejo, te pregunto, en tu libro Vivir, Fenomenología emocional del cáncer, muestras un punto de vista diferente sobre el cáncer. Hay mucho pesimismo por parte de la sociedad sobre el cáncer. ¿Cuál es tu punto de vista? Hay demasiado pesimismo. Lamentablemente un pesimismo que se retroalimenta, que se alimenta a través de una serie de comunicaciones, a través de diversos medios, no todos, por supuesto, que contribuyen a crear una especie, diría yo, de cultura del miedo. Sí. Cultura del miedo que para un tema tan delicado como es la enfermedad cancerosa, en sus múltiples variaciones, pues no interesa, sencillamente no interesa, es decir, interesa todo lo contrario. En este tema interesa crear un espíritu muy distinto, mucho, no digo optimista, porque el cáncer mata, el cáncer sigue matando, pero bastante menos que hace, por ejemplo, hace 20 años o 15. Entonces, lamentablemente nos encontramos con noticias que nos ponen los pelos de punta, ¿no? Y de eso va el libro, es decir, de una serie de testimonios comentados que intentan trasladar otro clima, otro tipo de emociones en la sociedad, que falta hace. Sí, de eso va el libro. Sí. Oye, Juan, bueno, la pregunta te la hago a ti, se la hago también a Manuel Oliva, lógicamente, también como psicólogo. ¿Qué importancia tiene? Yo creo que mucha, ¿no? Y todo el mundo lo comenta, y especialistas también, los especialistas médicos. ¿Qué importancia tiene la psicología del paciente? O sea, ¿cómo se toma el tema cuando se lo cuentan o cuando... Si cree que lo va a superar o realmente cree que esto ya es algo definitivo que va a acabar con su vida? Bueno, Manuel, si me permitís, sí, gracias. Bueno, pues la verdad es que hoy día todavía cáncer es sinónimo, o creemos que es sinónimo de muerte, de un sufrimiento largo y que termina pues con la vida, ¿no? Yo creo que la primera reacción que puede tener la persona ante un diagnóstico de cáncer es la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué me va a pasar? Claro, la incertidumbre, yo siempre digo que conviene vivir o saber vivir con la incertidumbre, aprender a vivir con ella, pero si podemos reducirla, pues mejor. ¿Y cómo reducimos la incertidumbre? Pues con una información veraz. No se da información, o se da de una manera muchas veces que es inadecuada. Luego, perdóname, la persona que recibe el diagnóstico pues puede reaccionar de diferentes maneras también un poco según su personalidad, según su historia, según la educación que ha recibido. Hay personas que lo toman como, bueno, pues un reto, tengo que luchar contra la enfermedad y salir adelante, y poniendo todo, ¿no?, de su parte y del entorno. Hay personas que entran en una fase de negación, esto no puede ocurrirme a mí, ¿por qué? No es posible, se han equivocado. A veces con rabia, rabia que, bueno, pues se vierte sobre el personal sanitario, sobre la vida, contra Dios, en fin. Hay diferentes reacciones, pero yo creo que la incertidumbre es una de las más importantes, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Habéis oído hablar, Juan,
¿Le dejamos Sí, a Juan? no, sí, es que quería comentarle a Juan ahora y a los dos, para que no se nos vaya lo que acaba de decir ahora Manuel. Creo que habéis oído hablar del libro de Louise Hay, que es una psicóloga americana que tiene un libro escrito sobre cómo superó ella el cáncer directamente. Y ella dice que es absolutamente fundamental el estado de ánimo, porque el estado de ánimo produce reacciones químicas en el organismo para superar un cáncer. Juan, tú ahora coméntalo, sí. Bueno, es que en realidad la idea de escribir este libro, Vivir en concreto, partió justo de una experiencia muy directa de una serie de personas, de mujeres en este caso, que habían superado un cáncer de mama en Vergara, en un pueblo cercano a Eibar, en Guipúzcoa, y me invitaron un día. Y bueno, pues si no tienes inconveniente, una de ellas, de las pacientes, era colega mía, era médica, o sigue siendo, vamos, afortunadamente, y allí fui. Y realmente salí emocionado porque el clima vitalista, ese coraje vital que demostraban entre ellos, una especie de autoterapia de grupo, vamos, en una palabra, ¿no? Y salí casi emocionado, ¿no? De ver esas ganas de vivir. Claro, se habían enfrentado al cáncer directamente, entonces había habido una especie de catarsis, de reencuentro con sus profundidades emocionales, y total, que eso desencadenó esta especie de situación de lucha, de coraje vitalista, con ganas de vivir, en fin, una llamada de atención al cáncer. Una de ellas incluso decía la buena mala suerte que habían tenido con el cáncer, la buena mala suerte. Fijaros qué término más curioso, ¿no? O qué frase, ¿no? Y eso lo dice todo. Eso fue un poco el punto de partida para pensar en llevar a la sociedad este tipo de emociones, este tipo de situaciones emocionales, de algo tan tabú como es el cáncer todavía, ¿no? Muy emocionante, la verdad. Teresa Bedul te quiere preguntar. Yo me gustaría saber, porque siempre dicen que las mujeres somos mucho más fuertes que los hombres, pero ¿quién afronta cuando está frente al médico y le dice, usted tiene un cáncer? ¿Quién lo afronta mejor, los hombres o las mujeres? Las mujeres, sin lugar a duda. Los hombres son más cobardicas, siendo mucho más fuertes. No, es distinto, más que cobardicas, es distinto. Vamos a ver, en realidad en el momento en que un médico da un diagnóstico, que esa es otra, como debe darlo, que no eso todos los os iba a decir yo a no los todos dos. los médicos, sálvese quien pueda, saben dar un diagnóstico de cáncer, hay que saberlo dar también, Hay que dar el diagnóstico y sus dimensiones sobre todo fundadas en el pronóstico vital, hay que saberlo dar, no es fácil, es algo complicado, ¿no? Pero yo diría que en el momento del diagnóstico, no sé si el 100%, pero la mayor parte de los pacientes, masculinos o femeninos, sufren una especie de petrificación emocional, se quedan petrificados, no lloran, ni ríen, se quedan petrificados, y luego con una sensación con una especie de internalización de la negación, incredulidad, no se lo creen. De hecho, muchos salen confrontando diagnósticos con otros médicos, van a otros médicos a ver si este se ha equivocado, ¿no? Con esa esperanza un tanto irracional, pero bueno, a veces pues yo lo haría también, Pero Ojo. yo estoy de acuerdo contigo, pienso que la forma de decirlo es muy importante. Es fundamental. Yo quería preguntarte, Juan, ¿y cuáles son los porcentajes de personas que sobreviven al cáncer? Por ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama hoy es más del 80%, Sí. Más del 80%. Se acerca casi al 90, sí, 87. Sí, 83%, tengo algún dato por ahí, quiero recordar. Igual que el cáncer de próstata, un porcentaje muy parecido. Muy parecido. Es que claro, hay distintos tipos de cáncer, no es lo mismo un cáncer de páncreas, porque claro, de todas formas, fijaros a título de ejemplo, ¿no? Cómo hay titulares que a mí me sacan de quicio. Yo soy muy emotivo para estas cosas, entonces yo tengo delante una serie de recortes que suelo enseñar en mis charlas sobre estos temas. Por ejemplo, aquí tengo uno, dice: vivimos una situación complicada, el cáncer aumenta de forma terrible. Pero ¿cómo se puede dar un titular de estas características? Hay una cosa, esto lo dice un médico además, este titular,
Hay otros como que, por ejemplo, el aumento de los casos de cáncer sorprende a los oncólogos al superar ya la previsión de 2020. Esto no se puede decir, hombre, así en la prensa. O no se debe decir, se puede decir de otra manera. Mirad, hay un caso curiosísimo en el que uno de los titulares dice: el cáncer todavía mata al 50% de la población cancerosa. Claro, se entiende. Sí. Y digo yo, ¿y por qué no lo ponéis al revés? ¿Por qué no decís ya se curan el 50%? Sí. Que así es, además. Que es así, además, no lo estoy exagerando. No, eso es muy importante. Es que pensar que es el 50% de los que se curan me parece absolutamente fundamental. Es Claro. que hubo un tiempo en que parecía que decir que tenías cáncer era prácticamente asegurarte de la muerte, ¿no? Manuel, Me sorprende, perdona un segundito. Sí, te iba a preguntar. Me sorprende que en una sociedad que, creo yo, vive de espaldas al sufrimiento, después haya este tipo, ¿no?, de titulares que dan una sensación de desesperanza total. Sí, de determinismo. Entonces es una contradicción. Sí, si vivimos de espaldas al sufrimiento, ¿por qué metemos el sufrimiento con titulares efectivamente tan rotundos, ¿no? Buena pregunta. Uh-huh. Buena pregunta. Yo casi me atrevo a adelantar que es que lo negativo se vende mucho más. Efectivamente. Se vende mucho más. ¿Por qué? Sí. Pues mira, yo soy psiquiatra y no tengo ni idea de por qué. Pero el caso es que las noticias tétricas, de estas noticias cargadas de negatividad y tal, venden mucho más que las noticias alegres. Hay un sociólogo francés, Virilio, a lo mejor habéis oído hablar de él. Bueno, es arquitecto, es sociólogo, tiene muchas profesiones, que dice una frase que incluso incrusté yo en el libro porque es que merece la pena. Dice: la administración de la emoción pública llega a suplantar a la opinión pública. Uh-huh. Entonces, claro, estas emociones negativas, tremebundas, pues por lo visto venden más. Yo veo por ahí la explicación, porque no veo otra, la verdad que no veo otra. Así es. Pero fíjate, de alguna manera, con ese tipo de información, cómo llega luego la persona diagnosticada de cáncer y cómo se le da una información a lo mejor esperanzadora, cuando ha leído un montón de titulares donde, bueno, pues el pronóstico es realmente negativo, ¿no? Yo creo que la información hay que plantearla de manera veraz. No es cuestión de ser, falsamente optimistas, sino realistas, ¿no? Es eso, no hay que engañar a nadie, realistas, menos en estas cosas. Y el ejemplo lo has puesto tú, Juan, ¿no? Es decir, ese titular, más del 50% mueren de cáncer, no, es que más del 50% salen adelante. De cáncer, lo superan, ¿no? superan, no se salvan, lo superan. Sí, de todas maneras... Juan Luis Jiménez quería preguntarnos algo también. Sí, yo quería preguntar una cosa que me resulta curiosa y no sé si es algo que ha cambiado. Bueno, todos conocemos gente que tiene cáncer o ha tenido por familiares, amigos. Por desgracia, pues está bastante extendido, ¿no? Aunque es fantástico cómo cada vez se supera más. Pero hay algo que siempre me ha resultado muy curioso y que todavía lo he escuchado hace poco en 2 casos concretos, y es cómo se oculta el hecho de tener cáncer de cara a amigos o vecinos, y lo he escuchado son casos que se sitúan en pueblos, ¿no? Pero no sé si es algo muy extendido, es algo que ha cambiado y ya no es tanto que se oculte. Se tiende a ocultar porque sigue siendo, como decía yo antes, un tema tabú. Está cargado de emociones muchas veces irracionales, exageradas, irracionales, porque hoy lo que decíamos, ¿no? El 50%, pero bueno, al ser un tema tabú, la gente tiende a ocultarlo, y sobre todo por una razón también, porque el vecino, el pariente, el cercano, el amigo, que sabe, que intuye que tienes cáncer, pues le vas a dar pena, es decir, cuando pases delante de él, vas a instigarle a la pena, y eso fastidia mucho, el canceroso odia el ser objeto de pena por parte de los que le rodean. Totalmente de acuerdo con eso, Juan, efectivamente, totalmente de acuerdo con esto que dices, ¿no? Sí, es así. Entonces, claro, instintivamente el canceroso tiende a ocultarlo, claro. Y esto cuando trabajas con personas con cáncer, te lo dicen, ¿no? Que efectivamente la sensación de dar pena a los demás es algo que les genera un malestar tremendo. Yo incluso, porque ellos lo facilitan, ¿no? Bromeo con ellos acerca de la situación, de lo que les ocurre, si hay algún efecto secundario en tratamientos, pues bueno, bromeo, no frivolizo, pero bromeo con ellos, y yo creo que desde ahí ellos también, relativizan mucho más la situación, ¿no?
ese tono luctuoso ante el diagnóstico de cáncer y la pena, ¿no? Al final yo creo que lo que transmite es una pesadumbre y, como decíamos antes, un estado de ánimo bajo que no ayuda en absoluto a salir adelante dentro de cualquier enfermedad, ¿no? Y dentro del cáncer en particular. Claro, porque eso es una cosa que ha ocurrido en el pasado con otras enfermedades que tienen una mortalidad brutal, la tuberculosis, por ejemplo. Claro, pues hace un siglo la tuberculosis era como claro, por lo tanto también la sociedad progresa, se buscan nuevos remedios, nuevas soluciones. Quizás lo único que no es bueno en cuanto a ese progreso es que lo que sí hay es cada vez más agentes cancerígenos, que ese es un gran problema que habría que tratar in situ. Es decir, no solamente la curación del cáncer, sino tratar de alguna manera de prevenirlo, y para prevenirlo lo que hay que hacer es evitar cantidad de elementos cancerígenos que se producen, pues lo sabemos todos, con el tratamiento de la carne, con montones de cosas. Chernobyl sigue radiando, claro, el bosque rojo sigue radiando. Fijaros la labor didáctica que se podría hacer con ese tema. Y de una forma, en clave positiva siempre, didáctica. Fijaros qué titular tengo delante. El envejecimiento de la población dispara los casos de cáncer, aunque un 40% podrían evitarse. Pero hombre, no pongas este titular. Pon un titular en el que haciendo tal esto, comiendo tal cosa, se podría evitar el cáncer. Entonces estás enseñando a la población a prevenirlo en vez de asustarla. Claro. No se trabaja mucho desde la prevención primaria, ¿no? Al final simplemente buscamos ayudar o trabajar pues ya cuando la enfermedad está totalmente declarada, ¿no? Y la prevención primaria es fundamental. Se hace solamente con el tabaco, que parece ser que es una de las cosas, eso de fumar mata, pero hasta eso es negativo tal como lo plantea. Quiero decir que yo creo que habría que educar a la gente en una serie de elementos, de hábitos que más saludables y que evitaran eso en cuanto a lo particular, y no digamos nada en cuanto a lo general, evidentemente, como ha dicho Jota antes, con las radiaciones de todo tipo que hay. Pero fíjate, Emilio, que de alguna manera damos por normal muchos de los hábitos no saludables que tenemos. Es decir, la comida rápida, por ejemplo, la tenemos tan internalizada, tan en nuestro día a día, bueno, que nadie se plantea nada. Hombre, es verdad que con el tabaco ahora pues hay una campaña donde se trata de concienciar que bueno, es una sustancia que puede generar. Pero otros hábitos, por ejemplo el alcohol, bueno, pues se normaliza absolutamente, ¿no? Me permití rápidamente el otro día tomando una cerveza sin alcohol, 0,0, ¿no? En una terraza. Al lado había una mesa con numerosos padres, amigos, ¿no? Y estaban los niños, ¿no? De 12, 13 años. Los padres tenían allí la mesa, ¿no? Llena de tubos, ¿no? Y estaban bebiendo pues sus cubatas, sus whiskies, y ya se le veía que el puntillo había sobrepasado. Claro, los niños también normalizan en esa situación que bueno, pues no pasa nada. Claro. ¿Qué ocurre cuando el niño de 14 o 15 años llega a su casa después de unas copas, ¿no? ¿Con qué autoridad, ¿no? Pues podemos decirle al niño qué hace? Es decir, yo creo que a veces normalizamos cosas que desde la prevención primaria en el tema del cáncer pues son negativas, claro. Sí. Así es. Bueno, y una última pregunta, que se nos acaba el tiempo. Juan, en tu libro Vivir descubrimos algunos testimonios muy emotivos de personas que han sobrevivido al cáncer. Casos como el de Serafín, Ángel, Angelines, José Luis. Angelines. Háblanos de ellos rápidamente y cuáles te llegaron más. Bueno, pues son una serie de testimonios que recogí. Ellos estaban encantados de colaborar en este libro. Y la verdad que su aportación ha sido realmente extraordinaria, ¿no? Hay una cosa curiosa que también me hace pensar mucho, que es a pesar de que son testimonios ubicados en muy diversos lugares, pues en Madrid, en Euskadi, en Toledo, en otras ciudades de Castilla-La Mancha, pues cada uno es de un sitio y ejerce una profesión, pero tienen una serie de coincidencias en sus testimonios realmente impresionantes. Por ejemplo, las emociones que sienten cuando reciben el diagnóstico, las reacciones de los familiares, las reacciones, esa reacción infantil de la negación, negar los hechos, ¿no? Evidentes, ¿no? Ese recurso pues a remedios que saben que son falsos, que no van a aportar nada, es decir, una serie de... Y luego al final, lo mejor de todo, ¿no?,
esa respuesta emocional absolutamente uniforme de todos, de sacar su coraje vital para decir he rematado esta enfermedad, la he conseguido superar, es algo increíble, ¿no? Y todos, sin conocerse entre ellos, pues han llegado a las mismas conclusiones en su testimonio. Esto me ha hecho pensar mucho, la verdad. Bueno, Emilio, tienes lo último, 2 segundos. me voy a despedir de todos, porque además hoy tengo que dejar el programa un poquito antes, por una conferencia que tengo que dar, pero sí quiero comentar un tema fundamental. Hablando con psicólogos, como sois vosotros, hay algo fundamental también en la educación de las personas y de los niños y de todos nosotros. Es decir, yo creo que lo que hay que educar es cómo afrontar la vida y cómo afrontar la muerte. La muerte no es más que el envés de la hoja donde el haz es la vida y el envés es la muerte, pero es que todos nos vamos a morir alguna vez. Entonces parece que tenemos un miedo brutal porque no hemos aprendido todavía a darnos cuenta que esto es un trayecto, que es un tiempo y que hay que afrontar todo. Entonces deberíamos empezar a educarnos también todos nosotros para asustarnos menos, ¿no? Para asustarnos menos. Además hay una frase maravillosa que decía Epicuro, y con esto termino, que le preguntaron si le preocupaba la muerte. Entonces Epicuro dijo, no, a mí la muerte no me preocupa nada. Y le preguntaron los discípulos, ¿y por qué no le preocupa la muerte? Y dijo, pues porque cuando está la muerte, yo no estoy. Y cuando yo estoy, no está la muerte. Y eso es fundamental, vivir el presente, vivir la vida y no estar siempre pensando en qué puede ocurrir. Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Bueno, pues, chicos, se nos acaba el tiempo. Me dejas un segundo. Un segundo y medio. Transmitir nada más que hay motivos para el optimismo dentro de lo que es el tratamiento del cáncer. Y yo diría 3 cosas. La información veraz, la capacidad de afrontamiento a través de recursos, manejo del estrés, depresión y sobre todo el no robar nunca la esperanza. Creo que son ingredientes importantes. Bueno, pues muchas gracias, Juan Sánchez Vallejo, gracias. Más. Gracias, Emilio Porta. ¿Eh? Vale, te tendremos por aquí otro día y muchas gracias. Encantado de la vida. Y gracias a Manuel Oliva. Muchas gracias. Bueno, vamos a publicidad y continuamos con Cazadores de Duendes. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Cazadores de duendes. Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes aquí, en Planetas y Atlántidas.
Bueno, y cambiamos de tercio, a veces nos ponemos serios, a veces nos divertimos y bueno, y hoy vamos a tratar a continuación un tema que no hemos tocado nunca, y es que tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al escritor Rui Vega para hablarnos de señales alienígenas y del control de los gobiernos en su última novela, La Señal. Buenas tardes, Rui Vega. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, tu nuevo libro, La Señal, arranca con el hallazgo de una señal alienígena y la muerte de un ingeniero de la NASA. ¿Qué desencadena esto? Pues todo parte de, como muy bien comentas, de una señal real que se recibió en su día, a finales de los años 70, se conoció como señal WOW. Se conoce así porque el Instituto SETI, que es quien recepciona la señal, pues el técnico que estaba allí en ese momento, pues escribió a mano, pues WOW, sí, en el mismo papel en el que imprimió la señal. A raíz de esa señal, bueno, se han desencadenado un montón de teorías. La señal se recibió, se ha dicho desde que es un cometa a un propio satélite humano que rondando la Tierra respondió a una señal lanzada desde aquí, hasta, como muy bien comentas, pues una señal de origen extraterrestre, ¿no? Y eso es un poco el comienzo de un libro que es un libro de ficción, pero que bueno, que plantea una serie de preguntas del día a día, ¿no?, que nos envuelven hoy en día. El libro comienza con el fallecimiento de un ingeniero de la NASA y de la acusación por parte del hermano de este ingeniero de que realmente no ha fallecido como tal, sino que ha sido asesinado por ocultar secretos que conocía. Y en líneas generales, ¿cómo responden los medios de comunicación sobre los encuentros alienígenas en la novela La Señal? Bueno, y también en la realidad. Un poco buscaba que la novela respondiese un poco en la realidad al final. Yo creo que los medios de comunicación han sufrido una evolución. Digamos que hace 40 años cualquier noticia o en cualquier medio que saliese algo relacionado con extraterrestres, digamos, era poco más que tachado de ridículo, digamos, ¿no?, de absurdo. Hace 30 años igual ya no tanto, ya la gente se empezó a plantear de que, oye, que igual realmente podía haber vida ahí fuera. Hace 10 años las grandes agencias espaciales, la NASA, la Agencia Espacial Europea, los chinos, los rusos, todo el mundo da por hecho de que hay vida. De hecho, se está buscando en satélites que rondan los planetas del mismo sistema solar, ¿no?, donde se cree que hay agua subterránea. Y hoy en día ya nadie duda de que no la haya o no la haya. La pregunta es si algún día la podremos encontrar, porque bueno, eso ya es mucho más difícil en un universo tan inmenso. Entonces los medios de comunicación, este tipo de noticias que antes podían tachar un poco de absurdas o ridículas, la empiezan a tratar no si bien con tanto peso como otras, pero bueno, empiezan ya a ocupar diversos medios, incluso portadas. Recuerdo que hace poco los rusos recepcionaron una señal parecida a la que estamos hablando hoy en día y ocupó portadas de algunos periódicos, tratadas ya en plan serio de en qué consiste esa señal que se recibe, qué puede ser, y los medios de comunicación pues han ido un poco evolucionando en este sentido, cada uno por supuesto con su opinión o con su manera de ver todas estas cosas. Sí, siguiendo el hilo de todo esto, a ver, pensemos. Hay billones de planetas dentro de billones de galaxias. ¿Tú crees que somos los únicos seres inteligentes en el universo? No, yo la verdad es que creo que no. Y yo creo que hoy en día ni siquiera pues lo comentábamos antes, ¿no? Los grandes científicos, las grandes instituciones, los grandes técnicos destinados a buscar esa vida fuera de la Tierra, lo dan por hecho realmente, si no se gastarían tantos millones de dólares como se están gastando hoy en día en encontrarla. Otra cosa es que se llega a encontrar, porque sabemos que lo más cercano que tenemos a nosotros es Marte, y ni siquiera a día de hoy hemos puesto un pie allí. El universo es infinito, puede haber vida en otros planetas, en otros satélites, pero tampoco tiene por qué ser inteligente. En la Tierra mismo hay millones de especies y solo una es inteligente. A raíz de ahí, el universo es, como muy bien comentas, tan enorme, que hay una propia ecuación, que es la ecuación de Drake, que va metiendo una serie de variables que al final efectivamente es muy difícil, pero al haber tantos millones de estrellas es prácticamente seguro que por ahí fuera en algún sitio habrá alguien tan inteligente o más como el ser humano. Y recordando a Orson Welles cuando realizó aquella teatralización de la Guerra de los Mundos, sí, en un programa de radio,
¿Cómo crees que reaccionaría el ser humano si de pronto en los medios de comunicación se reconociera oficialmente al unísono un contacto extraterrestre? Yo creo que con miedo. Creo que habría una especie de pánico general. Muchas veces a lo mejor también impulsado por las películas o los libros de ciencia ficción, ¿no? Que buscan un poco historias llamativas en las que ese extraterrestre maléfico que invade la Tierra o busca explotar al ser humano invade pues un montón de horas de cine y de un montón de páginas en diversos libros. Entonces yo creo que un poco con miedo. También es un poco miedo a lo desconocido, seguramente. Y bueno, también hay que reconocer que en el caso de que esa otra civilización extraterrestre estuviese más avanzada que la nuestra, históricamente en la historia de la Tierra, del ser humano, se ha demostrado que cuando dos civilizaciones se encuentran, se ve muy bien cuando los europeos, cuando los españoles llegamos a América, normalmente la civilización más avanzada acaba fagocitando o absorbiendo a la menos avanzada hasta el punto de casi hacerla desaparecer. A veces intencionadamente o a veces no tan intencionadamente, pero bueno, es fácil que se produzca así. El mismo Stephen Hawking, que ahora ha fallecido recientemente, ¿no?, dijo en su día que él estaba totalmente en contra de esta búsqueda de vida inteligente, porque en el caso de que fuera más inteligente que nosotros, creía y opinaba que nos iban a acabar absorbiendo, digamos, no tiene por qué ser algo bélico, sino, bueno, puede ser absorbiendo de alguna otra manera, ¿no? O había otra opción, que era que nosotros estuviéramos más avanzados que ellos, en lo cual podíamos haber hecho, como hicimos como comentábamos antes, civilizaciones aquí en la Tierra que se encuentran unas con otras, acabar haciendo desaparecer a la menos avanzada. Juan Luis Jiménez quería hacerte una pregunta. Sí, hola, buenas tardes, Rui. Hola, buenas tardes, Juan. Quería hacerte una pregunta. Yo también pienso que es muy presuntuoso pensar que estamos solos en el universo. Sí. Pero así, bueno, está la teoría, tú me corriges si me equivoco, la teoría de los astronautas antiguos, ¿no? Que dicen que civilizaciones antiguas como la egipcia y demás, pues entraron en algún momento en contacto con seres extraterrestres o seres interdimensionales, quizá, ¿no? La cuestión es cómo es posible que en las últimas décadas, con los teléfonos inteligentes, todas las cámaras que hay, que todos llevamos una cámara de vídeo, de fotografías, no hay ninguna constancia de que estamos siendo visitados aparentemente. ¿Tú crees que es así? Yo creo que existe esa vida inteligente ahí fuera, pero creo que hasta ahora no hemos entrado en contacto con ella, ni ellos con nosotros. El universo es enorme. A lo mejor decir 5 o 10 años luz, a 5 años luz está Vega, que es una de las estrellas más cercanas a la Tierra, es decir, al lado, en la puerta al lado de cualquier casa, de cualquier vecino. Pero realmente 5 años luz es viajar a la velocidad de la luz 5 años, y eso es imposible a día de hoy. Entonces, aunque sea tan enorme y estemos unos al lado de otros, es muy fácil que nos haya entrado en contacto, y que sea incluso muy difícil que se llegue a entrar en contacto. Este tipo de teorías que efectivamente existen, y algunas, la verdad es que dan mucho que pensar porque están muy bien fundadas y tú las escuchas, las lees, las estudias y tienen muchísimo peso. No lo sé, posiblemente es que a día de hoy hay diversos acontecimientos que no se ha encontrado un porqué, y una manera de explicar ese porqué es estas teorías. Pero bueno, yo la verdad es que a día de hoy veo difícil que haya sido así, desde el punto de vista que lo que harían los seres humanos. Si el ser humano entrase en contacto con otra civilización, no se entraría en contacto y se iría. O sea, sería una vez que estableces contacto, seguramente ya sería un contacto quedarse, ¿no?, a nivel universal, ¿no? Que son distancias enormes, pero ya es para quedarse, y ya si hubiera ocurrido cuando los egipcios, por poner un ejemplo cualquiera, seguramente a día de hoy seguiríamos en contacto de alguna manera. Gracias. Bueno, ya una última pregunta, Rui, que se nos acaba el tiempo. Has obtenido excelentes críticas de tu libro La Señal en distintos medios de comunicación. ¿Qué se siente y por qué crees que ha ocurrido? Pues bueno, la verdad es que ya publicar un libro es, para alguien aficionado a la lectura y a la escritura, es algo maravilloso, ¿no? Digamos, encima si a la gente le gusta, y encima si tiene reseñas buenas o críticas buenas, es como llegar más allá de lo que hubieras imaginado. Yo creo que quizá la historia engancha porque es fácil de leer, son capítulos muy cortos a través de diálogos, de correos electrónicos, de WhatsApps, de llamadas de teléfono. Entonces es fácil de leer, tiene varios giros la historia que la hace un poco quizás más llamativa,
Entonces yo creo que si juntas un libro que en el fondo también puedes llegar a aprender un poco, porque tiene esa base real y esa base técnica en algunos capítulos de la historia, y te entretiene, pues es un libro que al final a mucha gente le ha gustado y le ha entretenido. Bueno, pues nada, recomendamos La señal de Ruy Vega y ya solo nos queda despedirnos. Gracias Teresa Abedul, gracias Juan Luis Jiménez, Manuel Oliva y por supuesto Ruy Vega. A vosotros. Y nos vemos la semana que viene aquí en Planetas y Atlántidas. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos.